Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver de nuevo en nuestra sesión de física, estaremos platicando acerca sobre las unidades y mediciones que corresponde al tema 1.1. Previamente habíamos comentado algunos conceptos y ahora vamos a ver otros más que nos van a permitir comprender algunas cosas que veremos más adelante. El día de hoy veremos el significado de la palabra magnitud. Magnitud va a ser todo aquello que puede ser medido. Es decir, todo lo que nosotros podamos medir se va a denominar magnitud. Algunos ejemplos van a ser, por ejemplo, el espesor de un libro, el largo y el ancho de alguna caja, la profundidad de algo, un volumen, área, por ejemplo, velocidad, la fuerza y entre otras cosas. Ahora, cosas que no son magnitudes. Entre las cosas que vamos a encontrar que no son magnitudes son los sentimientos en una sola expresión, es decir, cosas como el enojo, la ira, la amistad, la alegría y tal vez la envidia no pueden ser medidas. Entonces, esas cosas no pueden ser consideradas magnitudes. Bien, ahora vamos con otro concepto importante que es medir. Bueno, medir va a ser comparar una magnitud con un patrón, unidad o base. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra estatura. Podemos compararnos con otra persona y podemos definir quién es más alto de nosotros dos, a lo mejor. Y bueno, esto nos lleva ahora a la siguiente palabra que es patrón. Bueno, una unidad de medida o patrón es un valor conocido y definido que se usa como referencia para medir y expresar el valor de lo que son las magnitudes. Vamos a ver a qué nos referimos. Pero antes de ello, veamos un poco de historia acerca de el origen del sistema de unidades. Bien, los antiguos egipcios usaban algunos patrones de medida definidos, por ejemplo, sus brazos. Y después de ellos vinieron los romanos y establecieron otra unidad de medida. ¿Alguno de ustedes se puede imaginar cuál es? Los romanos idearon el paso y la milla. La milla quiere decir que eran 1000 pasos, ¿vale? Y después llegaron los ingleses y para los ingleses la principal unidad o patrón de comparación lo era el pie, de su rey en este caso. Y después de todas estas patrones ideados por los romanos, los ingleses y los egipcios, llegó una etapa en la que se decidió hacer una reunión o una asamblea o un congreso y ahí se llamó a un representante de cada país y con ellos se llegó a un acuerdo de idear un patrón de medida predefinido para todos, porque sabemos que el comercio pues dependía bastante de esto. Una vez que se llegó al acuerdo, el sistema de unidades se dio como a conocer. Este sistema de unidades pasó por todo un periodo, es decir, primero se denominaban sistema sexagesimal, que es el CGS, que es por las iniciales que tiene. La C de centímetro, G de gramo y S de segundo. Después se ideó el MKS, que estipulaba que podíamos usar el metro, el kilogramo y el segundo. Y al final se acordó para la comunidad científica que se ocuparía del sistema internacional que se basa en el sistema MKS. Ahora, vamos a ver. Entre las unidades fundamentales que se establecieron en el sistema internacional hay longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corrientes, talles de intensidad luminosa de nueva cuenta, intensidad y cantidad de sustancia. Cada una de estas unidades fundamentales, que son 7 por cierto, tiene una magnitud predeterminada, es decir, para la longitud vamos a ocupar una unidad que es el metro, para la masa el kilogramo, el tiempo el segundo y para la temperatura los famosísimos kelvins, que los veremos más adelante,
Para la intensidad de corriente será el ampere y para la intensidad luminosa va a ser la candela y para la cantidad de sustancia el mol. Recuérdenlo, hay 7 unidades fundamentales. Y bien, esto nos lleva a las unidades derivadas. Las unidades derivadas van a ser aquellas que resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes principales. Y bueno, unos ejemplos de las unidades derivadas son la aceleración, velocidad, presión, potencia y densidad. Pero veamos, y debemos un ejemplo aún más sencillo, pero pongamos un ejemplo. La unidad más conocida de longitud es el metro. Si yo elevo al cuadrado un metro, tengo metros cuadrados. Y eso da una unidad derivada de una unidad fundamental, porque lo que yo hice fue elevar al cuadrado la unidad de longitud. Y pasa lo mismo si vuelvo a elevarla. Tendré metros cúbicos y con estos metros cúbicos tendré una nueva unidad que va a ser de volumen. Entonces el volumen y el área serían unos ejemplos de unidad derivada. Y lo mismo pasa con la aceleración, la velocidad y presión, pero con estos ejemplos tenemos unas unidades más mezcladas. Para entender esto, tenemos que esperar al siguiente video de conversiones en donde estaremos viendo cuán importantes son el manejo de las unidades. Recuerda que si estás inscrito en nuestro curso, te haré llegar más material de este tema a tu correo electrónico y puedes contestar ya las actividades que se encuentran en Google Forms. Bye, hasta la próxima.